Me llamo Marcus. Tengo 32 años. Y hasta hace unos meses, estaba en una relación a largo plazo con una mujer con la que pensaba que me iba a casar. Su nombre era Tessa. Habíamos estado juntos 4 años, vivimos juntos durante 2 y medio, compartimos facturas, sueños, cuentas de Spotify, todas esas cosas que nos hacían sentir como una unidad. La apoyé en 2 cambios de trabajo, una cirugía menor y un periodo prolongado de desempleo cuando su startup quebró. Lo hice con gusto. Honestamente, la amaba y creía en ese momento que estábamos construyendo algo a largo plazo juntos. Pero la verdad es que creo que ella simplemente se acomodó. Lo que pasa con las relaciones es que no notas realmente la carcoma hasta que las tablas del suelo ceden bajo tus pies. Al menos yo no lo hice. Mirando hacia atrás, había señales, sutiles, como la forma en que solía iluminarse cuando yo cruzaba la puerta después del trabajo y un día simplemente dejó de hacerlo. O como sus noches de chicas se volvieron más frecuentes mientras que nuestras noches de cita se convirtieron en un pidamos comida, estoy cansada o podemos reprogramarlo, me duele la cabeza. Cosas pequeñas que ignoras porque asumes que el estrés, el trabajo o la vida simplemente se están interponiendo, pero a veces no es estrés, es indiferencia disfrazada de agotamiento. Hace unos meses, conseguí un ascenso en el trabajo. No fue cualquier ascenso, fue uno por el que me había esforzado durante más de 2 años, noches largas, fines de semana, asumiendo proyectos que nadie quería, viajando por todo el país para arreglar relaciones con clientes que otros habían quemado. Fue agotador, pero valió la pena. Fui ascendido a líder senior de operaciones con un aumento sólido, opciones sobre acciones y mi propio equipo pequeño. Estaba orgulloso, no solo del título, sino del camino que me tomó llegar allí. No podía esperar para celebrarlo con Tessa. Imaginé una buena cena, un brindis, tal vez incluso una tarjeta cursi de su parte con una nota sincera. Algo, cualquier cosa. Cuando se lo conté, esperaba emoción. Tal vez un abrazo, una sonrisa, un sabía que lo lograrías. En cambio, parpadeó, dijo, eso es genial, cariño, y volvió a hacer scroll en su teléfono. Me quedé allí parado sosteniendo la impresión de mi carta de oferta, aturdido, como si acabara de leerle un informe meteorológico. ¿Deberíamos salir esta noche?, pregunté, tratando de inyectar un poco de esperanza. Ella suspiró y dijo, estoy muy cansada. ¿Podemos hacer algo este fin de semana? Me dije que estaba bien. La gente se cansa. Un día largo. Tal vez su espalda le estaba molestando de nuevo. Pedí su sushi favorito, nos serví una bebida y nos quedamos en casa. Ni siquiera terminó su rollo, se quedó dormida a mitad de un episodio de una serie que yo había estado esperando para ver con ella. Le puse una manta y limpié los platos. Me dije que lo dejara pasar, que el fin de semana sería mejor. Pero esa noche, más tarde, alrededor de la 1:00 a.m., me desperté para ir al baño y noté que la cama estaba vacía. Su teléfono, que solía tener en la mesita de noche, también se había ido. Salí al pasillo, pero el apartamento estaba en silencio. Faltaba su bolso. También los tacones que le compré por su cumpleaños el mes pasado. Los estiletos color nude que dijo que eran demasiado bonitos para usar de forma casual. Al principio me preocupé, le envié mensajes, no hubo respuesta. Llamé y se fue directo al buzón de voz. Caminé de un lado a otro del apartamento, sin saber si estaba exagerando o si algo andaba mal de verdad. Terminé desplomado en el sofá, completamente vestido, esperando a que volviera a casa. No lo hizo. A la mañana siguiente, entró como si nada alrededor de las 8:00 a.m., todavía con esos tacones, el delineador ligeramente corrido, oliendo a perfume de discoteca barato y vodka. Parecía que no había dormido. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina mirándola. Dijiste que estabas demasiado cansada para celebrar conmigo, dije en voz baja. ¿Dónde estabas? Ella ni se inmutó, solo se rió. Fue solo una noche, Marcus. Madura. Como si yo estuviera siendo dramático, como si esto no fuera nada. Se sirvió un vaso de agua e hizo un espectáculo al quitarse los pendientes, como si yo no hubiera estado perdiendo la cabeza toda la noche. No grité, no maldije, solo asentí. Y en ese momento, algo dentro de mí se endureció. Verás, no soy del tipo que causa una escena. No tiro platos ni salgo furioso, pero tomo notas y soy metódico. Ese fin de semana, mientras ella dormía para recuperarse de lo que sea que hizo la noche anterior, me puse a trabajar. Primero, fui a nuestro portal de alquiler y descargué un formulario de terminación de contrato. El apartamento estaba a mi nombre. Ella se había mudado conmigo. Yo había estado pagando el 70% del alquiler, incluso cuando ella estaba desempleada. Y nunca le pedí que se pusiera al día.
Pero ahora, había terminado. No lo presenté todavía. Quería ser inteligente, calculado. Quería que ella sintiera el cambio, no que lo escuchara. Durante los siguientes 2 días, moví mis documentos importantes, artículos sentimentales y cualquier cosa irreemplazable a mi oficina. Le dije que tenía un proyecto de trabajo importante que requería largas horas, lo cual ni siquiera era mentira. Simplemente usé ese tiempo para prepararme. Incluso me quedaba tarde en el trabajo intencionalmente solo para no tener que ir a casa y verla. Luego vino el chat grupal. Teníamos un grupo de amigos que ambos usábamos, 8 personas en total de los días de la universidad. Lo usábamos para planear viajes, cumpleaños, cenas aleatorias. A ella le encantaba, prosperaba siendo la que soltaba memes y fomentaba chismes. Creé un nuevo grupo sin ella. Añadí a todos en silencio. Expliqué la situación con honestidad. Hola chicos, solo un aviso. Tessa y vamos a romper. Explicaré más adelante, pero por ahora, por favor no mencionen nada en el chat viejo. Agradezco la discreción. La mayoría estaban sorprendidos. Un par me enviaron mensajes privados diciendo que habían visto las señales. Una de las chicas me envió una captura de pantalla que hizo que se me revolviera el estómago, una foto de ese viernes por la noche. Tessa en un club bailando con un tipo, con la mano de él demasiado familiar en su cintura. Título: finalmente fuera con la energía adecuada y los zapatos. Sí, los míos. Los mismos que le compré porque dijo que la hacían sentir poderosa. 2 días después, cronometré todo perfectamente. Presenté la terminación del contrato a primera hora de la mañana. Programé el cambio de cerraduras para el mediodía. Salí del trabajo alrededor de las 3:00 p.m. para llevarme lo último de mis cosas. Para las 4:00 p.m., ella me envió un mensaje. ¿Puedes traer leche de avena de camino a casa? No respondí. Para las 5:30, estaba golpeando la puerta, gritando mi nombre. Yo ya me había ido. El chat grupal ya la había borrado. Alguien publicó un meme justo después como si nada hubiera pasado. Ella me envió 10 mensajes seguidos, todo en mayúsculas, llenos de signos de interrogación y exclamación. Luego una llamada perdida, luego otra, luego un ¿qué es esto? Seguido de Marcus, ¿estás hablando en serio? No respondí. Llamó a mi línea de la oficina al día siguiente. Mi asistente le dijo que no estaba disponible. Intentó con mi mejor amigo después. Él le dijo, Marcus pidió espacio, respetado. Intentó con la culpa, luego con la rabia, luego con la lástima, luego con amenazas, luego volvió a la lástima. Me mantuve en silencio. Pero ahí no es donde termina la historia. Ni de lejos. Ella todavía no tenía idea de lo que venía. Porque aunque la puerta del apartamento estaba cerrada y el chat grupal se había silenciado, todavía había hilos que la unían a mí. Suscripciones, cuentas, conexiones en las que se había apoyado por conveniencia. Spotify, Netflix, Amazon, incluso el seguro del coche. Estábamos ambos en una póliza conjunta para ahorrar dinero. Dejé pasar 2 días más. Dejé que se consumiera, que enviara mensajes, llamara, entrara en pánico. Luego revisé cada cuenta una por una y la eliminé quirúrgicamente. Comencé con las sencillas, Spotify. Cerré su sesión de forma remota, cambié la contraseña, luego la cuenta de Netflix. Estaba a mitad de alguna serie e imaginé su momento de acurrucarse con su bebida y manta solo para ver la señal en la pantalla parpadeando como un hombro frío. Sonreí. Se sintió mezquino, claro, pero también se sintió como reclamar pedazos de mí mismo que había estado entregando inconscientemente durante años. Luego vino la cuenta de Amazon. Esta fue especialmente satisfactoria. Cambié la contraseña, borré las direcciones guardadas y eliminé la tarjeta que tanto le gustaba usar. Una tarjeta, por cierto, que nunca pagó, ni una vez. Incluso encontré algunos pedidos de Prime que había hecho recientemente y los cancelé. Uno de ellos era una vela de diseño de la que había estado presumiendo ante sus amigas. La reemplacé con un pedido al por mayor de pañuelos de papel de marca blanca solo porque sí. Manejé las cuentas de seguros compartidos a continuación. Esa fue la verdadera estocada. Actualicé la póliza. La eliminé como conductora secundaria y obtuve un descuento. Ese descuento se sintió mejor que el ascenso. Ella notó todo esto, por supuesto. Los mensajes se intensificaron, ya no enojada, sino confundida. Oye, ¿pasó algo con el Netflix? ¿Nos hackearon? ¿Por qué no puedo entrar a Amazon? No respondí. Ni una palabra, pero su espiral se estaba volviendo visible, incluso en línea. Publicó una historia vagamente dramática. Imagina dar todo por alguien y que te dejen ciego. Ja ja ja. Alguien respondió con un emoji de palomitas de maíz.
Casi me sentí mal. Casi. Pasó una semana. Fue entonces cuando se presentó en mi trabajo. Yo estaba sentado en mi oficina inmerso en un informe cuando mi asistente llamó. Marcus, hay una mujer en el vestíbulo pidiendo verte. Dice que es urgente. Se me cayó el alma a los pies. No le había dicho a Tessa exactamente dónde trabajaba, solo dije Midtown y dejé que fuera vago. Pero supongo que todavía tenía los correos electrónicos viejos con la firma de la empresa. Error de principiante. Me levanté. Me arreglé la camisa y salí. Estaba de pie junto a la recepción con un abrigo largo, el pelo ligeramente encrespado, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Se apresuró hacia mí en cuanto me vio. Marcus, ¿qué está pasando?, preguntó con la voz quebrada. Mantuve mi tono tranquilo, profesional, frío. No deberías estar aquí. ¿Qué es esto?, gesticuló vagamente. Me encierras, me bloqueas de todo, me borras del grupo. ¿Qué hice yo siquiera? Esa pregunta quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. La miré fijamente por un momento y luego dije: me dijiste que madurara porque estaba molesto porque te fuiste de fiesta la noche de mi ascenso. Usaste los zapatos que yo te compré. Mentiste y te reíste en mi cara. Eso es lo que hiciste. Ella abrió la boca para hablar, pero yo no había terminado. No has estado presente en esta relación durante meses, Tessa. Dejaste de intentarlo. Hice lo imposible por ti, te cubrí, te animé. Incluso cuando apenas te mantenías en pie. La única vez que pedí una celebración, apoyo, desapareciste. Y luego te burlaste de ello. Sus ojos parpadearon. Algo detrás de ellos cambió. Pánico, tal vez. O comprensión. Marcus, fue solo una noche. ¿En serio estás haciendo todo esto por una noche? Fue entonces cuando sonreí. Una sonrisa pequeña y controlada. No, Tessa. Estoy haciendo esto por cada noche. Me hiciste sentir que no importaba. Esa noche fue solo la gota que colmó el vaso. Ella parpadeó. Su voz bajó a un susurro. No pensé que realmente te irías. Asentí. Lo sé. Ella no lloró en ese momento. Creo que quería, pero estaba demasiado aturdida. Demasiado desconcertada por la versión de mí que no estaba suplicando, comprometiéndose o persiguiendo. Me di la vuelta y me alejé sin decir otra palabra. Pero si pensaba que ese era el final, estaba equivocada. Porque había un último hilo que cortar, uno que ella ni siquiera se daba cuenta de que yo todavía tenía. Unos meses antes, la había ayudado a construir un portafolio. Quería entrar en la consultoría de redes sociales y me había pedido que diseñara un sitio web elegante, escribiera sus biografías e incluso la presentara a algunos contactos que yo tenía. Lo hice todo. Compré el dominio a su nombre y lo alojé bajo mi cuenta de negocios para ahorrarle dinero. Nunca pidió hacerse cargo de él, nunca se ofreció a pagar. Así que, entré al panel de control y le transferí la propiedad por completo, pero no antes de vaciar el portafolio y reemplazar el sitio con una página de aterrizaje simple. Este sitio ya no se mantiene. Por favor, contacte al propietario directamente para actualizaciones. Esa misma noche, recibí un mensaje de un antiguo colega. Oye hombre, Tessa acaba de solicitar consultoría para nuestro equipo. Solo quería verificar. ¿No te dejó plantado en tu cena de ascenso? Lo siguió con un: sí, probablemente pasaremos. No le respondía él tampoco, pero supe que el mensaje había llegado a su destino. El silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Después de ese enfrentamiento en el vestíbulo, no volvió a aparecer. No más visitas sorpresa, no más mensajes nuevos. Fue como si se evaporara de la noche a la mañana. Pero yo sabía mejor. Tessa no se fue, se reagrupó. Lo había visto antes. Era del tipo que lloraba por simpatía en privado, pero distorsionaba la historia en público hasta parecer la heroína incomprendida. Me preparé para ello. Efectivamente, la siguiente señal no vino a través de ella, sino a través de conocidos mutuos. Unos pocos amigos, especialmente los que habían sido más cercanos a ella, comenzaron a actuar diferente, distantes. Un par abandonó el nuevo chat grupal sin decir palabra. Una de ellas, Nena, me envió un mensaje corto pero directo. No estoy tomando partido, pero todo esto parece muy duro. Solo digo. No respondí. Ya había dicho lo que tenía que decir, y si alguien necesitaba elegir un bando después de todo, entonces no los necesitaba en mi esquina de todos modos. Pero lo peor no fueron los mensajes pasivo-agresivos o la fractura del grupo de amigos. Fue el hecho de que fue a ver a mis padres. Ahora, déjenme explicarles. Mi relación con mis padres siempre ha sido complicada. No distante ni tóxica, pero un poco formal. Son buenas personas, pero de la vieja escuela, estoicos.
No hablamos de sentimientos, hablamos de logística, ascensos, inversiones, plazos. Así que cuando me llamaron un domingo por la tarde y dijeron, cenamos con Tessa anoche, se me revolvió el estómago. Ella nos buscó, continuó mi madre. Dijo que estaba desconsolada porque la echaste sin previo aviso. Pude sentir mi mandíbula tensarse. ¿Y qué dijeron? Hubo una pausa. Luego mi padre habló. Le dijimos que eso no sonaba como tú, pero no sabíamos qué pensar. Y ahí estaba. Ella los manipuló, dije en voz baja. Me ignoró en una de las noches más importantes de mi vida. Se fue de fiesta con los zapatos que yo le compré, se rió cuando se lo eché en cara y desapareció por la noche. Luego actuó como si yo fuera el dramático cuando le pregunté por qué no apareció. Le di 4 años. Ella no pudo darme una noche. Se quedaron en silencio. Me di cuenta de que me creían, pero no sabían qué hacer con eso. Esa fue la peor parte. El daño no fue solo su comportamiento, fue la forma en que me hizo explicarme ante personas que ya deberían haber estado de mi lado. Y sin embargo, no había terminado. Porque el golpe final, su verdadero castigo, no fue el apartamento cerrado o las cuentas perdidas o las oportunidades de trabajo que se escaparon cuando dejé saber discretamente a algunos contactos lo que había pasado. Fue lo único que nunca esperó que le quitara, la narrativa. Tessa siempre había controlado la historia. Era magnética, encantadora en las cenas, burbujeante en las redes sociales, buena haciéndose la víctima en cualquier discusión. Solía admirar eso de ella hasta que me di cuenta de que era una cortina de humo. Así que hice lo que nunca pensé que haría. Lo escribí todo. Nuestra historia, todo el asunto, desde el momento en que nos conocimos hasta la forma en que se alejó, la noche del ascenso y la puerta cerrada. No lo publiqué en ningún sitio público, pero sí se lo envié en privado a unas pocas personas que merecían la verdad. A Nena, a los 2 amigos que dejaron el chat grupal, incluso a mis propios padres. No exagere. No dramatique. Solo conté la verdad. Y poco a poco la marea cambió. Nena me llamó unos días después. Lo siento, dijo, sonando genuinamente avergonzada. No lo sabía. Ella lo hizo sonar como si simplemente hubieras estallado sin razón. Es buena en eso, dije simplemente. Otros siguieron su ejemplo. Algunos no dijeron nada, pero volvieron al chat grupal en silencio. Otros enviaron un emoji de pulgar arriba o un vago espero que estés bien. No fue mucho, pero fue suficiente. El silencio se convirtió en apoyo. Y luego, una mañana, unas 3 semanas después, recibí el mensaje que me dijo todo lo que necesitaba saber. Era de la mejor amiga de Tessa, alguien que siempre había estado ferozmente de su lado, siempre un poco fría conmigo, incluso cuando las cosas iban bien. Ella y yo apenas habíamos hablado a solas. Pero su mensaje fue simple: oye, pensé que deberías saber que Tessa volvió a vivir con sus padres. No ha parado de llorar. Dijo, arruinaste su vida. Supongo que eso significa que finalmente recuperaste la tuya. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Y luego, sin pensar, me reí. No porque disfrutara de su dolor, sino porque finalmente comprendí que no necesitaba que ella entendiera por qué hice lo que hice. Ella no tenía que ver el punto. El punto era que yo lo tenía. Durante años, cedí, ajusté, me tragué cosas de las que debería haber hablado. Puse excusas, minimicé banderas rojas y di más de lo que recibí porque pensaba que eso era amor. Pero el amor real no exige tu silencio. No te pide que te reduzcas. Ella pensó que podía desaparecer una noche y volver bailando como si nada hubiera pasado. Que yo perdonaría. Que seguiría adelante sin defenderme nunca. Pensó que no cambiaría las cerraduras. Se equivocó. No le respondí a su mejor amiga. No era necesario. Ese mensaje que decía arruinaste su vida no era algo que yo me hubiera propuesto lograr. No se trataba de venganza. No realmente. Se trataba de límites. De demostrarle a ella y tal vez incluso recordarme a mí mismo que podía levantarme y marcharme cuando alguien dejara de tratarme con respeto. Que no era un accesorio pasivo en su vida para ser encendido cuando ella tenía ganas de estar en una relación e ignorado cuando no. Pero el final no llegó de golpe. La curación nunca lo hace. No es una película donde los créditos ruedan después de un gran monólogo o una salida dramática. Es lento, desigual, silencioso. Algunos días se sentían liberadores. Otros días, me sorprendía haciendo scroll por fotos viejas, recordando las noches en que nos reíamos hasta las 2:00 a.m. Los viajes por carretera donde poníamos listas de reproducción horribles. Las notas que solía dejar en mi almuerzo cuando todavía le importaba lo suficiente como para prepararlo. Extrañaba esas partes. Pero también me recordaba a mí mismo que estaba enamorado del potencial, de la versión de ella que vi al principio,
La versión que dejó de ser hace mucho tiempo. Me enfoqué en reconstruir silenciosamente. Finalmente configuré mi oficina en casa como siempre quise. Compré un sofá nuevo, no porque lo necesitara, sino porque el viejo todavía olía a su perfume, y algunos fantasmas no valen la pena conservarlos. Comencé a cocinar de nuevo, me inscribí en un gimnasio. Me reconecté con amigos que no había visto en meses, amigos de los que de repente me había distanciado porque siempre la elegía a ella por encima de todo lo demás. Una noche, tal vez un mes después de que todo se desmoronara, me la encontré por accidente. Fue en un bar de azotea al que solía llevarla cuando las cosas iban bien. Había olvidado que era su favorito. Yo estaba allí con unos compañeros de trabajo y estábamos celebrando un trimestre exitoso. Todos llevaban 2 cócteles encima cuando escuché mi nombre, Marcus. Me di la vuelta y allí estaba ella, Tessa. Se veía más pequeña, no físicamente, sino en su energía, como si el brillo se hubiera desgastado. Llevaba una chaqueta de mezclilla sobre un vestido veraniego que solía ser su favorito para las noches de verano. Su maquillaje estaba impecable, pero sus ojos la delataban. No eran fríos, ni engreídos, ni burlones. Estaban cansados y nerviosos. Hola, dije con calma. ¿Podemos hablar? Preguntó suavemente. Solo 5 minutos. Miré a mi grupo. Se reían por algo, completamente ajenos a la tormenta en miniatura que se formaba a pocos metros. Asentí. Claro. Caminamos hasta el extremo de la terraza, cerca de la barandilla. La ciudad se extendía debajo de nosotros en todas direcciones. Miles de vidas avanzando, ninguna de ellas deteniéndose por momentos como este. Ella respiró hondo. He estado pensando en todo, mucho. No dije nada. Solo la observé. Me equivoqué, continuó. Y no solo esa noche. Dejé de aparecer. Dejé de apreciarte, pensé. No sé, que siempre estarías ahí. Había un remordimiento genuino en su voz. No performativo. No como cuando solía llorar después de una discusión solo para evitar ser la mala. Esto se sentía diferente. No estaba suplicando. No estaba gritando. Era solo una humana pequeña. Quería decir que lo siento, añadió. No porque quiera nada. Sé que quemé ese puente. Solo necesitaba que lo supieras. La miré, realmente la miré, y por primera vez en meses, no me sentí enojado, ni amargado, ni vacío. Simplemente me sentí terminado. Agradezco eso, dije. De verdad, sus labios temblaron ligeramente, pero se mantuvo firme. Todavía pienso en ti. Asentí. Yo todavía pienso en la versión de nosotros que esperaba que fuéramos. Eso le dolió. Miró al suelo durante un largo momento. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su voz era apenas audible. Te va mejor ahora, ¿verdad? Sí, dije. Me va mejor. Y así era. No solo porque la había cortado de mi vida, sino porque finalmente había aprendido que valía la pena proteger mi paz. Que el amor nunca debería sentirse como caminar sobre cáscaras de huevo. Que si tienes que rogar a alguien que celebre tus victorias, nunca estuvieron en tu equipo para empezar. Ella ofreció una sonrisa pequeña y triste. Cuídate, Marcus. Tú también, Tessa. Y eso fue todo. Sin lágrimas, sin abrazos, sin una disculpa desesperada de último minuto o un gran discurso. Se dio la vuelta y se alejó, y yo la dejé ir. Ninguna parte de mí quería llamarla de vuelta. Esa noche, me quedé en la barandilla unos minutos más observando las luces. Pensé en todas las noches que había pasado esperando a que ella llegara a casa. Todos los mensajes que había releído, todos los cumpleaños, aniversarios, pequeñas victorias que había minimizado porque ella no estaba de humor. Pensé en cuánto tiempo había desperdiciado tratando de ser suficiente para alguien que nunca me vio como más que un marcador de posición. Y me prometí a mí mismo, allí mismo, que nunca volvería a reducirme. Lo curioso es que el ascenso que lo inició todo se convirtió en lo menos importante que surgió de ese año. Lo que importó más fue lo que me enseñó, sobre el amor, sobre la autoestima, sobre cómo dejar que alguien vuelva a tu vida solo. Porque lo siente, es como poner una llave doblada de nuevo en una cerradura y preguntarse por qué la puerta no abre. Dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de esperar más cierres porque me di cuenta finalmente de que el cierre no es algo que alguien más te da. Es algo que tú decides tomar. Y yo lo había tomado. Así que sí, así fue como terminó. No con una explosión, no con gritos o bloqueos o portazos, solo con una decisión silenciosa y firme de elegirme a mí mismo. Y una vez que lo hice, el silencio fue pacífico.